Sean bienvenidos a este video de Histología Fácil. Somos alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, actualmente cursando el segundo semestre de la licenciatura en Médico Cirujano. En esta ocasión estaremos desarrollando nuestro proyecto final de la asignatura de Histología, en el cual hablaremos sobre el aparato digestivo. El equipo está conformado por Roberto alias Luis, Joana Madaí García Luis, su servidor Jaciel Eli Vázquez Martínez, por Diana Enríquez López y Manuel Alejandro Castillejos Betanzos. Estaremos desarrollando la histología y anatomía de la lengua, del esófago y del estómago, para la cual hemos de presentar algunas diapositivas y acompañado de su disección anatómica. Hola, mi nombre es Madaí y les hablaré acerca de las generalidades del aparato digestivo. El aparato digestivo, o también conocido como tracto gastrointestinal, es el encargado de nutrir al cuerpo humano y lo realiza a través de tres procesos fundamentales: la digestión, la absorción y la eliminación. En términos generales, la digestión es la descomposición mecánica y química de los alimentos en componentes más pequeños, para que estos sean absorbidos y posteriormente sean enviados al torrente sanguíneo. El tracto digestivo es una estructura tubular que inicia en la boca y termina en el ano y mide aproximadamente de 10 a 12 metros de largo. Para su estudio, el tracto gastrointestinal se divide en tres partes principales: la cavidad oral, que está integrada por los labios, los dientes, la lengua y las glándulas salivales; el tracto tubular, conformado por el esófago, el estómago, los intestinos delgado y grueso, el recto y el ano; y las glándulas accesorias, que incluyen el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Desde el esófago hasta el ciego, el tubo digestivo consta de 4 capas. Tenemos a la capa mucosa o capa interna, que se compone de un epitelio de revestimiento que descansa sobre la lámina propia. La capa submucosa está formada por un tejido conjuntivo denso, irregular, fibroelástico, e inmerso en ella se encuentra el plexo de Meissner. La capa muscular externa, que está compuesta por una capa circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso; y la capa serosa o adventicia, que es la capa externa y recibe su nombre en función de la porción del tubo digestivo que reviste. La boca es el inicio del tubo digestivo y forma todo un sistema en conjunto con algunos órganos, como son los labios, las mejillas, la lengua, el paladar duro y blando, los dientes, la encía, las glándulas salivales menores o accesorias y las amígdalas. Este sistema bucal tiene dos importantes funciones. La primera es la alimentación del organismo por medio de la masticación y la trituración de los alimentos, la secreción de saliva, la gustación, la absorción y la deglución. Y la segunda es la comunicación por medio de la fonación y el lenguaje articulado. La cavidad bucal se encuentra revestida por una superficie húmeda llamada mucosa, la cual consta de 2 capas: el epitelio plano estratificado y la lámina propia o corion de tejido conjuntivo laxo. La mucosa bucal se divide en 3 tipos: de revestimiento, masticatoria y especializada. La mucosa de revestimiento la cubre un epitelio plano estratificado no queratinizado, el cual carece de estrato granuloso. La mucosa masticatoria es la que recibe directamente cargas de masticación de alimentos que se deslizan por las zonas próximas a los dientes. Está recubierta por un epitelio plano estratificado queratinizado con los 4 estratos: el basal, el espinoso, granuloso y córneo. Y la mucosa especializada es la mucosa de la cara dorsal de la lengua o superficie superior y presenta un epitelio paraqueratinizado donde están las papilas
y los corpúsculos gustativos. Para fines didácticos, hoy nos vamos a concentrar en lo que es la lengua. Y pues bueno, esta va a ser una masa de músculo estriado que va a estar recubierta por una membrana mucosa. Va a presentar una cara dorsal y también va a presentar una cara ventral. La cara dorsal va a presentar una membrana áspera y esto va a ser debido a la presencia de papilas. Y la cara ventral estará cubierta por un epitelio aqueratinizado. En cuanto a la inserción de la lengua, esta se va a insertar por medio de músculos en lo que son el huesoioides, el maxilar inferior, la apófisis estiloides y también la faringe. En cuanto a su división, la lengua se va a dividir en tercios. 2/3 nos va a decir que es el cuerpo y 1/3 va a corresponder a la raíz. Entonces, la raíz se va a dividir del cuerpo por la V lingual, que esta V lingual va a estar formada por las papilas caliciformes, que más adelante hablaremos un poco más de ellas. Y pues también en la raíz vamos a encontrar a lo que es la amígdala lingual, que va a ser una formación de tejido linfoide. Y esta va a presentar la característica que en esta zona no va a haber papilas. Entonces, en cuanto al tipo de papilas, pues existen 4, que son las filiformes, las fungiformes, las caliciformes y también las foliadas. Empezaremos con las filiformes, que van a ser alargadas, cónicas y también van a ser las más numerosas. Estas van a tener un epitelio queratinizado y la principal característica de todo es que va a ser la única de las 4 papilas que va a carecer de corpúsculos gustativos. En cuanto a las fungiformes, su epitelio es no queratinizado y van a ser estrechas en la base, pero van a ser anchas hacia la superficie libre. También son detectoras de sustancias capaces de percibir el sabor debido a que presentan corpúsculos gustativos. Las caliciformes, como ya lo mencioné hace un momento, se van a ubicar formando la V lingual y van a ser bastante grandes. También va a presentar lo que son corpúsculos gustativos, y una característica de estas papilas va a ser que debajo de estas hay glándulas serosas de von Ebner, que estos son conductos que desembocan en el surco. Y por último tenemos a las foliadas, que estas se van a ubicar en los bordes de la lengua, en la parte posterior, y van a aparecer normalmente como unos pliegues, y también tiene la característica de que van a presentar papilas secundarias y también lo que son los corpúsculos gustativos. Y a todo esto ustedes dirán, ¿qué son los corpúsculos gustativos? Pues bueno, los corpúsculos o botones gustativos son estructuras intraepiteliales en las papilas fungiformes, caliciformes y foliadas. Son células que son largas y van desde la superficie basal hasta la libre del epitelio. Una característica es que van a poseer un poro gustativo, y algo muy importante va a hacer que van a estar conectadas a fibras nerviosas de 3 nervios. Estos 3 nervios van a ser el glosofaringio, el trigémino y el... Bueno, para fines didácticos vamos a estar utilizando una lengua de cerdo y vamos a decir algunas de sus características, así como sus dimensiones. La lengua presenta 2 caras, una cara dorsal y una cara ventral. En la cara dorsal vamos a encontrar las papilas filiformes, caliciformes, foliadas y fungiformes. La lengua consta de 3 partes: la raíz, el cuerpo y el vértice, que representa la punta de la lengua. En el cuerpo la textura va a ser
áspera y el vértice de la lengua va a ser rugosa. Y en cuanto a sus dimensiones, tenemos que de largo va a medir de 20 a 21 centímetros aproximadamente. Y en comparativa con la lengua de un ser humano, pues nos dice que en promedio esta mide 8.5 de largo. Y en cuanto a su anchura va a ser de 5 a 6 centímetros aproximadamente. que en comparativa con la de un ser humano, pues nos dice que esta mide de anchura de 2.5 a 3 centímetros. Y en cuanto a su grosor, será de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Bueno, también otra característica que tenemos es que en la cara ventral esta va a ser irregular, mientras que en la cara dorsal pues nos dice que va a presentar una membrana áspera, y esto va a ser debido a la presencia de las papilas. Como mencionó mi compañera, tenemos 4 tipos de papilas, que son las filiformes, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Las caliciformes se van a encontrar formando la V lingual, y mientras que las fungiformes se van a encontrar en el vértice de la lengua. Las foliadas se van a encontrar al borde de la lengua, y las filiformes se van a encontrar en la base de la lengua. Ahora vamos a proceder a hacer un corte transversal. Y se presenta que es una masa de músculo estriado, como pueden ver. Y pues bueno, ya mencionamos las características, sus dimensiones, así como su anatomía. Yo me llamo Roberto y les hablaré sobre el tracto esofágo-gástrico. ¿Por qué? Particularmente, el largo de todo el tubo digestivo presenta características histológicas similares, desde el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso. En estas 4 secciones se aprecian 4 capas que son constantes. Tenemos a la mucosa, a la submucosa, a la muscular y a la adventicia o serosa. La capa mucosa es la que varía a lo largo del tracto, ya que dependiendo de la conformación, es la función que realizarán. Bien, es momento de hablar del esófago. Comenzando con las generalidades, porque en el adulto es un tubo de aproximadamente 25 centímetros de largo y tiene una función, la cual es transportar el bolo alimenticio de la faringe hacia el estómago. Está constituido por varias capas que incluyen la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia. Y ahora vamos a describir cada una de ellas. Comenzando con la mucosa, porque está formada por un epitelio plano estratificado sin queratina, que se regenera con lentitud en comparación con el resto del tubo. También vamos a tener una diferencia muy notable, y es que va a tener células de Langerhans, que van a fagocitar y degradar los antígenos que llegan a la luz del tubo. Otra característica es que el epitelio plano estratificado que tiene el esófago va a sufrir una transición de epitelio cilíndrico simple, en esta transición que tiene del cardias al estómago. Debajo de esta capa de epitelio se va a encontrar la lámina propia, donde vamos también a encontrar las glándulas esofágicas cardíacas, que se encuentran entre la faringe y el estómago. Además, hay tejido linfoide asociado a mucosa, o MALT, por sus siglas en inglés. Y en la porción más periférica se encuentra la muscular de la mucosa, y contiene en una sola capa de músculo liso orientado longitudinalmente, que se aproxima a la altura del cartílago cricoides y se incrementa de tamaño al llegar al estómago, como pueden ver en la imagen que está en esta diapositiva. Tenemos a la submucosa, la siguiente capa del tubo. Tenemos que esta es una capa constituida de tejido conjuntivo denso no modelado, con fibras elásticas, y en ella se encuentran las glándulas esofágicas propiamente dichas, que es, junto con el duodeno, las únicas regiones que contienen glándulas en la submucosa, en el tubo digestivo. También tenemos que se va a encontrar un plexo submucoso o plexo de Meissner,
que va a estar conformado por fibras nerviosas y células ganglionares. Posteriormente, la tercera capa es la muscular externa. Esta capa es muy interesante porque está integrada por una circular interna y una longitudinal externa, compuestas de músculo liso y esquelético estriado. Se va a dividir en tercios. El primero se constituye solo de músculo estriado. En el tercio medio se va a constituir tanto de músculo estriado como de músculo liso. Y en el último es únicamente músculo liso. Y entre estas capas, justo en el tercio medio, se va a encontrar un plexo nervioso muy conocido como plexo mientérico o plexo de Auerbach. Es importante subrayar que el esófago no posee esfínteres anatómicos como tal, pero presenta esfínteres fisiológicos. El primero es el faringoesofágico, que impide la entrada del aire, y el otro es el esfínter esofágico inferior, que impide el reflujo del contenido gástrico al esófago. Y por último tenemos la capa adventicia, porque el esófago está recubierto en su parte externa por esta capa, que es de tejido conjuntivo laxo, pero hay un detalle muy interesante, porque al introducirse a la cavidad abdominal, el resto del tubo está cubierto por una serosa, que corresponde al peritoneo visceral. Bueno, para fines didácticos vamos a analizar cómo es la estructura de un esófago. En este caso va a ser de una vaca. Podemos ver este esófago de vaca y como generalidades tenemos que tiene tres partes. Una cervical, una torácica y una abdominal. Es importante conocerlas porque luego va a haber una transición entre los epitelios. Y bien, tenemos también que mencionar que tiene tres estrechamientos. Uno cricofaringio, uno aórtico y un esfínter esofágico inferior. Y también como dato debemos decir que el esófago, que es lo que ustedes pueden ver acá, tiene un color más rojizo, se encuentra por detrás de la tráquea, que la tráquea es esta estructura. Y se encuentra por delante de la columna vertebral. Ahora procederemos a retirar la tráquea para poder observar lo que nos interesa en este video, el esófago. Ahora retiraremos la tráquea. Como ven, ya retiramos la tráquea. Ahora sí podremos observar y analizar mejor el esófago, que es esta estructura. Tiene un color más rojizo y procederemos a tomar sus medidas para hacer una comparativa con el esófago humano. Aproximadamente de longitud mide 57 centímetros. Y comparándolo con el del humano mide 25 centímetros. Entonces podemos ver que es mucho más grande, mucho más largo que el humano. Y de ancho tiene 2.5 centímetros. Ahora procederemos a analizar sus capas. Realizaremos un corte. Como podemos observar, el esófago es un órgano que tiene una textura muy pegajosa. Hasta se pega en la tabla y en la mesa. Y también es un poco duro. Podemos observar aquí. Y como generalidades tenemos que el esófago comparte, al igual que el resto del tubo digestivo, algunas características, entre ellas sus capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Y es muy importante mencionar que la mayor parte del esófago está cubierto por adventicia, pero cuando se introduce en la cavidad abdominal
ya corresponde a una serosa. Ahora realizaremos un corte más detallado para poder observar cada una de estas capas con la ayuda de nuestra tijera. Un corte sagital. Después de realizar este corte en una pequeña porción del esófago, podemos observar sus 4 capas. La mucosa, que es un color amarillento pálido. Y la mucosa presenta pliegues longitudinales, como pueden observar acá. Posteriormente tenemos, seguido de la mucosa, la submucosa, que tiene un color más blanquecino. Tenemos también una capa muscular que está orientada en una longitudinal externa y en una circular interna, con músculo liso y músculo estriado. Y en la parte de la periferia tenemos a la adventicia, que sería esta porción. Y por último, es muy interesante ver que en este esófago podemos ver la transición del esófago al cardias del estómago. Y hasta podemos ver un poco de los restos de la comida. Y eso es todo. El estómago es la región más dilatada del tubo digestivo con forma de saco. El bolo del esófago pasa a través de la unión gastroesofágica, donde se mezcla con los jugos gástricos para formar el quimo. El estómago vacía de forma intermitente el quimo hacia el duodeno a través de la válvula pilórica. El estómago mide 25 centímetros longitudinalmente, 12 centímetros transversalmente y 8 centímetros de manera antero-posterior. El estómago tiene la capacidad de alrededor de 1,5 litros. La función del estómago es continuar con la digestión iniciada en la cavidad bucal mediante procesos físicos y químicos. La digestión física se realiza a través de contracciones del músculo del estómago, la cual mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico. Por otra parte, la digestión química se produce por la acción de las glándulas del estómago, que segregan jugo gástrico para que actúe sobre el bolo alimenticio. Tanto la digestión física como la digestión química degradan los alimentos que llegan al estómago en sustancias más pequeñas. El resultado es la formación de una masa semisólida, ácida y de color blanquecino denominada quimo. El jugo gástrico está compuesto por agua, ácido clorhídrico y enzimas. Dentro de dichas enzimas se encuentran las siguientes: pepsinógeno, renina gástrica y lipasa. Desde el punto de vista anatómico, el estómago tiene una curvatura menor cóncava y una curvatura mayor convexa, y posee 4 regiones. El cardias es la primera porción que se encuentra en la unión gastroesofágica y tiene de 2 a 3 centímetros de anchura. El fondo corresponde a la zona que se encuentra a la izquierda del esófago. El cuerpo es la porción más grande del estómago y donde se forma el quimo. El píloro corresponde a la última porción e incluye un esfínter pilórico que controla la liberación del quimo al duodeno. Además de estas regiones, hay otra clasificación basada en el tipo de glándulas que se encuentra en el estómago. Así se encuentran las 3 regiones: el cardias, la parte cercana al orificio esofágico y contiene glándulas cardiales. El antro, también llamada región pilórica, es la parte proximal al esfínter pilórico y contiene glándulas pilóricas. El fundus, denominada también región fúndica, y corresponde a la parte más grande del estómago y contiene glándulas fúndicas o gástricas. La mucina es una capa de moco que recubre a la mucosa, con la finalidad de que el jugo gástrico lesione lo que es la mucosa, submucosa y la serosa. En el estómago ocurre nula o poca absorción de ciertos nutrientes o líquidos, a excepción del alcohol, el agua y algunas sales. Presenta arrugas o pliegues gástricos que permiten que el estómago se pueda distender sin cambiar su forma, y está compuesto de 4 capas que a continuación se explicarán. La mucosa. La mucosa es un epitelio que recubre la superficie del estómago y de las fositas gástricas. Es un epitelio cilíndrico simple.
Las células cilíndricas de la superficie se les denominan células mucosas superficiales y secretan mucinógeno que forma una capa de moco visible que protege a la mucosa. A lo largo de la mucosa, con excepción del cardias y el antro pilórico, hay glándulas fúngicas, los cuales son tubulares simples ramificadas, que se extienden hasta el muscular de la mucosa y están compuestas por distintos tipos celulares, como por ejemplo células mucosas del cuello, que son células con núcleo esférico, con microvellosidades cortas y abundantes organelos. Las células principales son también llamadas adelomorfas, son células cilíndricas que abundan en la base de las glándulas fúngicas, poseen núcleos basales y gránulos secretores en la porción apical del citoplasma que contienen pepsinógeno y una lipasa débil. El pepsinógeno es secretado por estas mismas células y se convierte en pepsina al contacto del jugo gástrico ácido. Células parietales, también llamadas adelomorfas, poseen un núcleo esférico y de manera más notable hay invaginaciones de su membrana plasmática apical denominadas canalículos intracelulares, que se comunica con la luz de las glándulas. Los canalículos intracelulares están recubiertas por microvellosidades en el citoplasma contiguo. A este sistema de canales se presenta una gran variedad de cantidad de vesículas, los cuales constituyen un sistema membranoso túbulo vesicular. Células enteroendocrinas. La función general de estas células es la producción y secreción de distintos reguladores peptídicos y polipéptidos de tipo hormonal, y se han podido identificar más que nada alrededor de 17 tipos de estas células. Las células regenerativas. Su función básica es proliferar y reemplazar el resto de los tipos celulares que constituyen las glándulas fúngicas, las fositas gástricas y la superficie hacia la luz del estómago son reemplazando por 5 a 7 días. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo denso, puede contener tejido adiposo, fibras nerviosas y células ganglionares que forman lo que es el plexo de Meissner, el cual inerva la muscular de la mucosa. La muscular del estómago está compuesta por 3 capas, una longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Cabe destacar que la organización de las fibras de la capa muscular es importante en la mezcla del quimo y su expulsión al intestino delgado. Entre las capas musculares hay que señalar que hay células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas que constituyen el plexo mientérico de Auerbach, mismo que inerva las fibras musculares. Y por último, tenemos a la serosa, que presenta las mismas características que la serosa de todo el tubo digestivo, y en este caso se continúa con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal y con el peritoneo visceral del hígado. A continuación presentaremos un estómago de cerdo y hablaremos de las capas que la componen. Así vamos a empezar también por sus dimensiones y su composición y textura. Bueno, el estómago mide 25 centímetros longitudinal, 12 centímetros transversal y 8 centímetros anteroposterior. El estómago también presenta una curvatura mayor, una curvatura menor y asimismo presenta regiones anatómicas. Tenemos al cardias, es donde se une el esófago con el cardias o la unión gastroesofágica, el fondo, el cuerpo y el antro pilórico. Tenemos en el cardias glándulas cardiales, en el fundus glándulas fúngicas y en el antro glándulas pilóricas. A continuación vamos a hacer la disección para poder ver cada una de las capas que compone al estómago.
estas arrugas, o también conocidos como pliegues gástricos, van a hacer que el estómago se pueda distender. Y esta capa que logramos observar es la mucosa. Esta mucosa la vamos a diseccionar de la siguiente manera. A continuación, después de la mucosa se presenta la submucosa, que es una capa un poco más delgada. Y abajo de la submucosa se encuentra la capa muscular. Y si nos vamos hacia la cara externa del estómago, logramos ver lo que es la serosa. En este punto logramos ver lo que es la unión gastroesofágica y con ayuda de nuestra guía entramos al estómago. A continuación haremos un corte transversal en el estómago. Y de esta manera podemos observar de interno a externo sus capas. De este lado, la mucosa descansando sobre la submucosa, la muscular, y hacia la periferia podemos ver la serosa.